Amados hermanos, feliz día del Señor. Hoy quiero resaltar cuán importantes son las palabras, el lenguaje, para la normal comunicación entre nosotros. Es una herramienta única, indispensable. Nosotros, hermanos, elaboramos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras percepciones, afinamos nuestras razones, hasta decidimos nuestras relaciones con palabras en nuestra mente. Son importantes. Y sin embargo, dejamos colar algunos refranes que forman parte de nuestro acervo cultural, pero que no son ciertos. Me refiero ya de entrada a uno de ellos. Yo quiero hechos, no palabras. O las palabras se las lleva el viento. Hermanos, yo voy a reivindicar en la prédica de hoy cuán importantes son las palabras y cuán importante es la palabra de Dios. Las palabras, hermanos, y las palabras de los hombres, o como la llama el Salmo davídico, las palabras de los hijos de los hombres, son capaces de destruir o construir. Nuestras palabras son capaces de crear realidades externas que no existen, transformarlas, modificarlas, maquillarlas, o crear realidades internas que nos creemos, siendo ficción quizá. Las palabras son importantes, son claves, pero si hemos de tomar en cuenta que en las palabras puede haber carencia de verdad, que las palabras pueden estar afectadas por la mentira, por la falsedad, por la arrogancia, por el doblez de corazón, pues tendremos que reconocer que es urgente, muy necesario, poder diferenciar la verdad de la mentira. Y por razón del título que hemos dado a nuestra prédica para esta mañana, quisiera definir lo que el diccionario de la Academia de Nuestra Lengua asienta cuando precisa la palabra sofisma, palabra muy poco usada. Sofisma es, razón o argumento falso con apariencia de verdad. Y lo repito, razón o argumento falso con apariencia de verdad. Eso es sofisma. Así que, hermanos, me habré de referir en esta prédica a cuán abundante es el sofisma como fenómeno en nuestra sociedad y cuán importante es el discernimiento que debemos de ejercer para diferenciar la verdad de la mentira en cualquiera de sus formas en que se nos presente. Entre ellos, el sofisma. Creo que hoy asistimos a una combinación peligrosa, y es que hay una lamentable devaluación del valor de la palabra. Aquello de nuestros no muy lejanos antepasados, que con dar su palabra bastaba, eso no es así hoy en día ya más. Hay devaluación de la palabra hablada, inclusive hay devaluación de la palabra escrita. Ya hasta es común la frase cuando la usamos, eso es papel mojado. Hay devaluación de la palabra y la combinación se hace peligrosa cuando al mismo tiempo la tecnología nos ha puesto a la mano una vertiginosa capacidad de divulgación
de la palabra, de evaluación de la palabra y una capacidad de divulgación de la misma palabra. Divulgación y devaluación en una tormenta perfecta. Y nosotros como iglesia, en esta realidad que les estoy comenzando a plantear, nosotros levantando el estandarte de que tenemos la palabra de Dios en un registro escrito, histórico, a la que le damos valor, sobre la cual estamos edificados. Entonces, como Iglesia de Jesucristo, tenemos la palabra de Dios, pero la palabra como tal hoy en día está devaluada, la palabra como tal hoy en día está contaminada y el sofisma abunda en nuestro derredor. En la Grecia antigua, para hacer honor a la palabra sofisma, se dio un fenómeno cultural que aconteció por varios siglos, estuvo presente con importante influencia en esta Grecia precristiana. Y es que a la sociedad helénica le tocó vivir y padecer el fenómeno de los sofistas, una pléyade de ilustres engañadores. ¿Qué les caracterizaba? Bueno, hermanos, tenían una habilidad oratoria indudable, dominio del discurso, de la retórica, eran manipuladores del lenguaje, pero por sobre todo eran excelentes falseadores de la verdad. Características de los sofistas, cuando los analizamos en los textos de referencia autorizados. Oradores que utilizaban la mentira. Adversarios de la fe en cualquier deidad suprema, porque eran adversarios de los absolutos. Pregoneros del relativismo en todos sus escenarios, incluido el relativismo moral. Y finalmente, mercenarios del poder, porque lo propiciaban, eran herramientas de los poderosos y ellos mismos lo buscaban. Los sofistas estuvieron siempre asociados al poder social. Así que estas son las características de los sofistas y por eso el título que hemos dado a la predicación en esta mañana, atendiendo a una realidad presente en nuestra sociedad occidental. Frente a los sofistas, la palabra de Dios. Hermanos, los sofistas eran hábiles en propiciar la confusión, en deconstruir las creencias de los pueblos. Tenían una especial capacidad para retorcer la verdad y sacar de ella mentiras que vendían a los pueblos. Y esa mentira la asociaban a la búsqueda, al disfrute y al servicio del poder social. ¿Nos suena familiar? ¿Es que nos habremos alejado mucho de la Grecia antigua? Hermanos, en realidad, como creyentes en lo que la palabra de Dios nos revela, es justo que reconozcamos que esta maligna inclinación es diabólica y es geniásica. Está desde el comienzo mismo de la historia del hombre. Engañar, presentando mentiras como verdades. Razón o argumento falso con apariencia de verdad. Esto es y debe ser conocido por nosotros y reconocido hoy día, identificado hoy día. Voy a leer, para que sirva de texto base para la predicación, Salmo 12, escrito por David. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice así la palabra de Dios.
Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel. Ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice, venceremos con la lengua. En nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? Dice el Señor, voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos protegerás de esta gente, aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. Hasta ahí la palabra, hasta ahí el himno, hasta ahí la súplica, la oración del salmista. No sabemos a ciencia cierta a qué circunstancia histórica estuvo vinculada en la vida del rey, del dulce cantor de Israel, pero lo cierto es que David está planteando ante el Señor una realidad negativa y un contraste entre la palabra de los hombres, de los hijos de los hombres, y la palabra santa y pura de Dios. Hermanos, hoy en día también estamos rodeados de sofistas, de palabreros, de charlatanes. Ya empieza la teología a ocuparse de los sofistas modernos, porque urge que lo hagamos. El terreno cultural, la tecnología se los ha abonado, ya les es favorable. Como les decía, mentir con apariencia de verdad, usando los medios de comunicación disponibles. El terreno está preparado y el maligno trabaja. Él es el padre de la mentira. Así lo identifica la Escritura, la palabra de Dios. El Señor Jesús nos advirtió la gravedad que el asunto podría revestir. Y leo palabra suya. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ya hemos predicado que engañoso y perverso es el corazón del hombre, y del hombre sin Dios, la expresión del lenguaje, el uso del discurso y de la palabra suele ir preñada de mentira, de sofismas. Hoy en día, hermanos, yo me encuentro que en esta sociedad occidental desarrollada vale más el relato que la realidad. Y en esta sociedad occidental desarrollada vale más la viralidad que la veracidad. Y esto es trágico. Y es real. La maldad, cuando se envuelve en engaño, lo hace para disfrazar su bajeza. Y eso acontece en nuestro tejido social. Estamos, hermanos, experimentando una inundación de mensajes. Y como en todas las inundaciones, lo que ya se nota que escasea es el agua potable. Nos entendemos, ¿verdad? Abunda el agua, no el agua limpia, no el agua pura, no el agua potable. En las inundaciones de mensajes
escasea el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Abundan los sofismas y proliferan los sofistas. El profeta Isaías, en un lamento, lo expresó con estas palabras: la verdad tropieza en la plaza pública, se cae, y por las callejuelas de esas plazas públicas huye el derecho y huye la justicia. La gente confundida se tropieza por todos lados, porque la verdad misma cae. Hoy en día, la verdad casi que depende de la publicidad. Vamos al texto. ¿Cómo empieza el canto? La primera estrofa de este himno, que les digo es una súplica, yo creo un himno para cantar de rodillas. Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. El salmista está recurriendo a su Salvador, a quien debe recurrir. Sálvanos, Señor, porque necesitamos tu intervención. Sálvanos con tu palabra de verdad, de tanta mentira que nos rodea. Sálvanos, Señor, sálvanos, Señor. Y él recurre a una expresión extrema, lo que se llama en aquel entonces en griego una hipérbole. Dice, ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. Lo que está planteando aquí David es que hay una sequía, hay una escasez de bondad, de integridad, de veracidad, de santidad. Reina Valera dice, ya no hay piadosos. Porque en realidad aquí el vocablo hebreo chasid se refiere a la piedad del sentimiento religioso, a la santidad holística de los hijos de Dios. Y lo que había era escasez de santidad, escasez de veracidad, escasez de integridad, escasez de bondad. El contraste, ¿cuál es? No hay gente sincera en este mundo. Exagera quizá. Hermanos, lo cierto es que en ese entonces ya dominaban, así como hoy dominan, los sofistas contemporáneos. Los sofistas modernos, los sofistas de turno, tienen cantidad de seguidores, procesiones grandes, ancho el camino y ancha la puerta, sabemos el final. No hacen sino mentirse unos a otros, sus labios lisonjeros hablan con doblez. Hermanos, cuando uno revisa este salmo, nota cómo el Espíritu Santo ha escrito a través de David, poniendo el énfasis en la importancia de las palabras, en la importancia, haciendo un énfasis en lo comunicacional. Aquí se está hablando de palabras, de sinceridad, de mentiras, de doblez, de lisonjas, de jactancias. Esto es lo que domina la súplica, la oración del salmista. Por eso lo he tomado. David mismo escribe otro himno, en el Salmo 10, leo 2 versículos, el 3 y el 7. El injusto se jacta de sus malos deseos, alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Tan soberbio es el impío que no busca a Dios. Abundan en su boca maldiciones, engaños y mentiras. Bajo su lengua esconde ofensas y maldad. ¿Nos damos cuenta del énfasis que se le da, la importancia que se le da a qué? A la jactancia que se expresa en palabras, al desprecio al Señor que se expresa en palabras, a la soberbia, a la impiedad que se expresan en palabras, a las maldiciones que se expresan en palabras, a los engaños y a las mentiras que se expresan en palabras, a las ofensas que se expresan en palabras. Su lengua lo tiene como el veneno debajo
el que trae la serpiente. Hay otro salmo que también se refiere a ello. Hermanos, el contraste es evidente en esta primera estrofa. Cómo abunda la mentira en la sociedad, cómo escasea la verdad. Y cómo abundan los sofistas y sus seguidores, y cómo escasean los hombres piadosos que creen en Dios y en su palabra. El contraste está planteado en la primera estrofa. ¿Cómo continúa el himno? El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice, venceremos con la lengua. En nuestros labios confiamos. ¿Quién puede dominarnos a nosotros? ¿Ven el énfasis, hermanos? No lo estoy haciendo yo. Escribe el salmista, ¿cuánto confían en la palabra los sofistas? Aquellos que engañan con apariencia de verdad y llevan mentira, porque de la abundancia de su corazón abra la boca. Sí, hermanos, y lo hacen con orgullo. La expresión aquí es venceremos con la lengua. En nuestros labios confiamos. Casi parece un lenguaje belicista, porque lo es. Es la lucha de la verdad y la mentira. La verdad vino a este mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El conflicto de los siglos está entre el padre de la mentira, que es el maligno, y nuestro Dios, que es pura verdad, en quien no hay sombra alguna. Ese conflicto sigue planteado y el reto humanista sigue presente, hermanos. La mayoría de nuestros líderes sociales en los diferentes escenarios son descreídos. Se jactan de ser amorales. Son complacientes, mentirosos. En su mayoría son sofistas, autosuficientes, engreídos, jactanciosos. Lo digo con la responsabilidad personal que esto pueda llevar, pero es que simplemente me estoy afirmando en lo que la palabra de Dios me dice. Y puedo respaldarlo con la palabra de Dios, denunciando que las palabras de los hijos de los hombres suelen estar preñadas de sofismas, preñadas de falsedad, preñadas de mentira. Sí, así lo hago. Puedo afirmar que la mayoría del liderazgo de nuestra sociedad está desligado de la autoridad y de la verdad de Dios. Dios es un ausente en los ambientes de nuestros líderes, en las diferentes esferas y escenarios de nuestra vida ciudadana. Hermanos, la obra del maligno promueve incredulidad, la obra del maligno promueve inmoralidad, la obra del maligno promueve falsedad. Falsedad, falsedad, lo repito, falsedad. ¿Cómo continúa el himno? Dice el Señor. Aquí habla Yahvé, el Dios de Israel. Sí, pero habla también, es el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Dice el Señor, voy ahora a levantarme y pondré a salvo a los oprimidos, pues al pobre se le oprime y el necesitado se queja. Cuando leía esta estrofa, me pareció que era como una estrofa un tanto fuera de lugar. Viene hablando de la palabra maleada, de la palabra como la usaban los sofistas, pero es que los sofistas eran aliados del poder, cobraban por engañar y les gustaba el poder. Y hermanos,
desde las posiciones de poder, desgraciadamente, los hijos de los hombres, ¿me entienden? Cuando digo la expresión hijos de los hombres, para no llamarle hijos de Dios, porque son criaturas de Dios, pero viven a espaldas de Dios, ignoran a Dios, lo dejan a un lado, se burlan de Él, blasfeman en muchas oportunidades, de exprofeso lo desobedecen o lo desconocen. Pues bien, la mayoría de los hombres desde las posiciones de poder terminan provocando situaciones de opresión, de desigualdad, de injusticia social. Y por ello está incluido acá, en el himno, en esta estrofa, la pone. Voy a citar a Nicolás Maquiavelo en una breve frase tomada de su conocido libro El Príncipe. No trates nunca de ganar por la fuerza lo que puedes ganar por la mentira. Consejo de Maquiavelo al príncipe. No trates de ganar por la fuerza, por la violencia, sacudiendo la sociedad, lo que puedes ganar con la mentira. Vamos, príncipe, miente, miente. Pareciera que muchos de nuestros líderes sociales tienen un consejero maquiavélico al lado. Miente, miente, que mucho puedes ganar con la mentira. Hermanos, yo estoy convencido de que a la Iglesia de Jesucristo y a nosotros como Iglesia, por lo tanto, nos hace falta acariciar un poquito la teología del poder. Y como Iglesia de Jesucristo somos responsables de predicarle también a los poderosos, en cualquier escenario en que estén, insisto. Poderosos económicamente, poderosos militarmente, poderosos políticamente, poderosos comunicacionalmente, poderosos en la cultura. Hermanos, a los que ejercen posiciones de influencia, tenemos que decirles cuán responsables son y que se abstengan de los sofismas, que huyan de la mentira, que digan siempre la verdad, que sean transparentes. Les va a ser difícil, pero al menos que lo intenten. Llegamos al centro y casi al final del himno y del sermón. El salmista hace una afirmación que es preciosa. Dice, las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol, en el horno de la tierra, dice Reina Valera. Pero exalta el contraste entre las palabras de los hombres, de los sofistas, y la palabra de Dios, la palabra del Señor. Hermanos, pone un ejemplo tomado de la metalurgia, una analogía sencilla en apariencia. Dice que la palabra de Dios es pura como la plata refinada con un exceso celestial. Hermanos, esto es pureza que la palabra de Dios tiene porque es palabra de Dios. Pureza por procedencia, denominación de origen. Se origina en el corazón de Dios. El Espíritu Santo de Dios la sacó del corazón del Padre, la ha dado en revelación a hombres a los cuales inspiró. La Escritura dice que exhaló, es el aliento de Dios que llegó a estos hombres. Palabra de Dios que ya vino refinada, hermanos. Dios se ha comunicado, Dios ha hablado y lo ha hecho a través de su palabra santa. No se nos dio un mineral bruto para que nosotros, como iglesia, tengamos una tarea de refinarlo. No, hermanos, a nosotros no nos toca añadir nada, porque la transformaríamos de revelación en superstición.
Y no nos toca quitarle nada, restarle nada, porque transformaríamos la revelación en devaluación si le restamos o le quitamos. Es pura, refinada en el cielo mismo, en el crisol celestial. Ese es el número 7 simbólico y muy fácil de entender para la cultura judaica. 7 veces refinada. Así que, hermanos, y por ello el título del sermón: a los sofistas se les enfrenta con la palabra de Dios. A los que esgrimen la mentira, la falsedad y la presentan como verdad, se les presenta la verdad de Dios. A las tinieblas se les saca con luz y a la mentira con verdad. Esa es la forma. Aquí no hay concesiones. El apóstol Pablo escribe en una de sus primeras cartas, esta vez a los hermanos de Tesalónica, una congregación predominantemente griega. Leo: nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Así escribe el apóstol, resalto, no la recibieron como mera palabra humana, se la llevamos nosotros, dice Pablo. Hombres, se las llevamos, pero no era mera palabra humana lo que llevábamos era lo que era, como lo que es, como la palabra de Dios, palabra que es capaz de actuar, porque es viva y eficaz, actúa en ustedes los creyentes. Eso es palabra de Dios, y el Espíritu Santo es quien ha custodiado su palabra, es quien ha cuidado a través de los siglos y siglos y siglos su palabra, la sigue custodiando. Él es el encargado de preservar la pureza de ese código, de ese mensaje del consejo de Dios. El Espíritu Santo ilumina, como bien nos recuerda John Stott, el Espíritu Santo ilumina a los creyentes, que son reverentes y obedientes a su palabra. Creyentes, reverentes y obedientes a su palabra. El Espíritu Santo lo hace. ¿Y lo hace para qué? Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, para que los hijos de Dios, los que integran el pueblo de Dios, puedan alumbrar su camino, tengan luz a sus pies y puedan andar por el camino recto en medio de tanto retorcimiento de la verdad, en medio de tanta confusión, de tantas señales falsas, de tantos mensajes edulcorados unos, envenenados otros, falseados todos. Un gran evangelista del siglo pasado, Leonard Ravenhill, probablemente han oído de él, tiene una frase muy breve que quiero dejarla con ustedes. La Biblia es absoluta o es obsoleta. You make the choice. Tú escoges. O la aceptas absoluta como es, porque viene de Dios y es palabra de Dios, o queda como un libro obsoleto, a poner en un anaquel de esos que no se buscan en las bibliotecas. Hermanos, esa palabra de Dios a la que estoy haciendo referencia ha sido custodiada por el Espíritu Santo y ha aguantado a través de los siglos persecuciones por la fuerza. Ha aguantado, hermanos, el escepticismo de los ignorantes. Ha aguantado las burlas pseudocientíficas. Ha aguantado las dudas filosóficas. Ha aguantado la descalificación con simples etiquetas. Ha aguantado y se mantiene,
ha aguantado el ataque de los sofistas de turno y de turno y de turno, que han existido siglos y siglos antes y que hoy también los tenemos. ¿Cómo llega al final el himno? La última estrofa es como suele David concluir muchas de sus piezas. Tú, Señor, nos protegerás. Tú siempre nos protegerás de esta gente, aun cuando los malvados sigan merodeando y la maldad sea exaltada en este mundo. Tú nos protegerás. Tú siempre nos protegerás de esta gente. ¿Cómo nos protegerás? ¿Es que no queda claro? ¿Cómo nos protegerás del desvío, del descarrío, del engaño, del fracaso? ¿Cómo nos protegerás de los sofismas y de los sofistas que hacen gargarismos de mentira, que son palabreros y charlatanes que abundan en nuestros medios de comunicación? ¿Cómo nos protegerás de ellos? Con tu palabra. Con tu palabra que es pura, verdadera, que es como refinada en el crisol de Dios, porque de ahí salió. Así nos protegerás con tu palabra, Señor, nos protegerás. El Señor Jesús, ¿recuerdan? Dijo, el hombre que construye su vida sobre mis palabras, lo compararé a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. David mismo en otro salmo, con esa sinceridad del hombre de Dios, en medio de sus conflictos dice, estoy sobre la roca firme, y en hebreo agrega, no resbalaré mucho, no caeré, porque estoy sobre la roca firme y nosotros estamos sobre la roca firme. Ahora David aquí no peca de ingenuo, el hijo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, la hija de Dios, el pueblo de Dios no puede pecar en ingenuidad, caer en sencillez alegre. No, hermanos, aquí agrega, los malvados van a seguir merodeando, van a seguir dando vueltas, dice en hebreo, nos van a seguir rodeando. Y la maldad seguirá siendo exaltada en este mundo. David escribió esto hace 3000 años. Y miren que sigue. La cuestión continúa. Sí, pero esto no le da carácter de perpetuidad. Y esto debe quedar claro. Yo, ya antes de cerrar el sermón, quisiera adelantar lo que vamos a cantar como nuestro himno final en este culto. John Burton lo escribió en 1805. Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú corriges mi dudar. Tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo viviré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia, para mí, eres un tesoro aquí. Amén. El Señor Jesús lo había dicho, el cielo y la tierra pasarán, dejarán de ser, pero mis palabras no pasarán, no dejarán de cumplirse. El ángel le dijo a Juan en la prisión de Patmos, escribe estas palabras, escríbelas porque son fieles y verdaderas y se puede confiar en ellas, escríbelas porque fiel es el que prometió, escribe esto, escríbelo, son confiables. Sí, hermanos, el profeta Isaías, ya casi al final de su libro, nos agrega lo que fue distribuido
por redes sociales en nuestra iglesia esta mañana al comenzar el domingo. La hierba se seca, sí, y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es la sola escritura de la que hablaban los reformadores. Escritura, escritura sacra es, decía Lutero. Y nosotros hoy le decimos a nuestro Padre Celestial: gracias, Padre, que por tu Espíritu Santo nos has dado tu palabra santa. Oremos.